Bueno, podrían confirmar. Excelente. Bien, buenas noches. Bienvenidos entonces, semana 10 ya del semestre. Ya estamos a 2 semanas, bueno, a una semana práctica de segunda semana parcial, que es la semana 12. Entonces, la próxima semana, adelantando un poquito de información, vamos a tener reunión en los 2 días para poder ver el tema y también para poder hablar sobre todo lo que etcétera. Entonces, la próxima semana es doble programación la que vamos a tener en sesión, creo, si no mal recuerdo. Siempre revisen la programación de las próximas sesiones virtuales. Y para la siguiente es el último tema, los últimos temas y posterior a eso, en la semana 12, en la semana de exámenes. Entonces, recordémonos que en la semana de exámenes no nos vemos, ¿ok? Entonces, ya estamos a poco de la segunda parte o de terminar este segundo mensaje en el que estamos. Así que bienvenidos, semana 10. Espero que les haya ido bien en lo que llevamos de la semana y en el tema de la semana pasada. Les voy a compartir acá mi pantalla. Como pueden ver, vamos a esta semana, en semana 10, varios. Les coloqué aquí básicamente 5 documentos. De los 5 documentos, el primero habla sobre la ley eh, es la ley de protección perdón, ley para la protección del patrimonio cultural de la. Entonces, en esta ley ustedes van a encontrar básicamente todo lo que se refiere a la protección del patrimonio cultural de nuestra nación. El patrimonio cultural de nuestra nación se divide en tres, podríamos decirlo, ¿verdad? Que está, ese patrimonio cultural tangible se divide en dos partes, ¿verdad? La primera es, bueno, está el tangible y el intangible. El tangible se divide en dos. El tangible es bienes culturales inmuebles, que es todos los elementos de arquitectura eh, que nosotros podemos eh, ubicar, como en este caso, los sitios históricos, caso del centro histórico, o los centros históricos de las ciudades, acá en la zona 1, parte de la zona 2, parte de la zona 5, en la antigua Guatemala, por ejemplo, también, y en diferentes lugares de nuestro país. Entonces, tenemos los sitios también arqueológicos, entran en esta parte, urbana de las ciudades también, en algunos casos. Eh, para hablar un poquito de los centros históricos y los conjuntos históricos, existe un documento eh, que es un librito que ustedes pueden en la Tipografía Nacional, en donde está escrita toda la clasificación. La pueden adquirir ahí o, si no mal recuerdo, también lo pueden adquirir en el Ministerio de Cultura y Deportes eh, o en el IDAE, ¿verdad? También. Este librito es una de la categoría de inmuebles, ¿verdad? De culturales, que componen el centro o el centro histórico de aquí de la ciudad, específicamente hablando. Entonces, en ese librito ustedes encuentran una clasificación A, B, C, D, si no mal. Eh, ¿Por qué les menciono esto? Porque, digamos, si a ustedes les toca trabajar algún inmueble que es, eh, que es patrimonio cultural, tangible, en este caso, seguramente va a tener una categoría. Tienen que verificar esa categoría para ver qué tanto ustedes pueden realmente modificar o qué tanto ustedes pueden restaurar de ese inmueble. Entonces, es importante, sí, porque esa clasificación va a limitar a nosotros la magnitud de lo que podemos o no podemos hacer. Si ustedes tienen una categoría D, por ejemplo, tienen más probabilidades de hacer más modificaciones. Pero si tienen una categoría A, casi que no pueden hacer nada, ¿verdad? Inclusive la pintura
paleta de colores, no sé si saben ustedes, pero existe una paleta de colores específicamente para el centro histórico. Entonces, digamos que las restricciones son mayores. Por lo tanto, es importante conocerlo porque seguramente en algún momento, pues, puede ser que ustedes tengan el patrimonio cultural de la nación, habla de eso, habla de esa clasificación de patrimonio cultural tangible e intangible, y en el caso del tangible, pues, culturales, bienes culturales inmuebles y bienes culturales muebles. En bienes culturales muebles, por ejemplo, podríamos hablar de colecciones o objetos eh, que por su interés o por su importancia científica son importantes para el país. Pues temas de zoología, de botánica, de mineralogía, de anatomía, etcétera. Entonces, puede ser, por ejemplo, si hablamos de botánica, tipos de orquídeas, el producto de las excavaciones también, o de las excavaciones terrestres o subacuáticas también. Es parte de los bienes culturales muebles. También tenemos las pinturas, dibujos, esculturas originales, fotografías. Todo esto es parte de los bienes culturales muebles. Y esa clasificación la encuentran ustedes entonces en este documento, en esta ley para la protección. Y está toda la clasificación y además, lógicamente, está qué podemos hacer, qué restricciones tenemos, cuáles son las sanciones al momento de incumplir o, con esta ley, ¿verdad? Con lo que nos permite. Es que si nosotros vamos a trabajar un proyecto de construcción, por ejemplo, en un centro histórico, que nosotros estemos conscientes de las leyes que existen para su protección y de la clasificación de ese inmueble para ver qué tanto nos permiten o no hacer en ese inmueble. Eso es importante porque muchas veces se meten a construir sin saber o cotizan ustedes un proyecto de una categoría A, por ejemplo, sin saber por ejemplo, les hablo en mi caso personalmente, yo no trabajo proyectos en centro histórico, o sea, yo trabajé uno y me quedé curado a ustedes. Es mi caso, puede ser que ustedes no, pero yo, ¿verdad? Y se tiene que cobrar más caro porque implica mucho más, muchas más cosas. Entonces, yo por esa razón no lo trabajo. Hay quienes que sí se dedican solo a eso y bueno, pues es cuestión de cada quien, ¿verdad? Y sabe que por lo menos va a llevar más trabajo, entonces que tenemos que considerar los aspectos, porque es un proyecto, se vuelven proyectos más laboriosos, desde el tema de trámites hasta la construcción puramente. Entonces, eso es lo importante de esta ley. Luego está el decreto 12 municipal. De este tenemos el Código Municipal como tal, que fue emitido en el 2002, pero también tenemos eh, unas reformas. Cuando ustedes van a escuchar reformas de un montón de documentos, pero la reforma no es de ese reglamento, o sea, no es que se modifique completamente, sino son algunos detalles que se actualizan, ¿verdad? O que se modifican ligeramente, son cambios ligeros, no son cambios significativos, pero bastante legales porque puede ser que el caso o bueno, nuestro tema de interés pues tenga relación con esa actualización, entonces sí es importante. Y básicamente el código municipal, todo alcalde debería de conocerlo al 100%, ¿verdad? El primero que debería conocer el código municipal es un alcalde de un municipio. ¿Por qué? Porque es el reglamento por el cual él va a regir ese municipio, es, eh, es la ley que le establece, digamos, todos los derechos y obligaciones que tiene y que debe de cumplir el alcalde o el municipio en este caso, y para saber cómo manejar pues toda la parte, toda la parte principalmente de, ¿cómo le podemos? Administrativa del municipio. Entonces, de conocer el reglamento municipal, que es general, o sea, no es de un municipio específicamente, sino es
así se llama, ¿verdad? Reglamento municipal, es generalizado, así que también esta parte pues tiene algo, se las dejo acá, las funciones municipales, por ejemplo, qué función tiene cada integrante del municipio, digamos, el secretario municipal, que tiene que tener un auditor interno, o sea, cómo está compuesto todo el municipio o toda la estructura jerárquica de, de recursos humanos del municipio y las funciones de cada municipio. Entonces, casi que es un manual, ¿verdad? Usted de cómo debe funcionar un municipio, así que es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque a nosotros en algún momento nos va a tocar que realizar trámites en esos municipios. ¿Para qué? Regularmente para trámites de construcción o licitaciones. Entonces, de ahí viene el otro documento, que es el número 4 y 5, que es lo mismo, ¿verdad? Que una es la ley de contrataciones del Estado, que es el decreto número 5792. Básicamente, esta ley de contrataciones del Estado es cómo usted si usted quiere trabajar proyectos para el Estado, o sea, si usted quiere aplicar para un proyecto de las oficinas de gubernamentales para tal punto, la carretera para tal lugar, todo lo que sea del gobierno o del Estado en este caso, valga la redundancia, tiene que cumplir con todo lo que dice esta ley. Entonces hay un orden, no es solo cotizar como normalmente nosotros cotizamos para una persona privada. Hay ciertas autoridades que aquí se mencionan, que son las encargadas de recibir todas las cotizaciones. Hay un proceso, ¿verdad?, que está entonces acá sí se encuentra la ley y está el reglamento el reglamento ley de contrataciones. Entonces, ambos son importantes leerlos porque, miren, yo no trabajo para el Estado, ¿verdad? Realmente no creo, vamos a ver, no me recuerdo. He trabajado en escuelas, pero las escuelas ahora funcionan distinto. Las escuelas ya no, digamos, las escuelas ahora, para remodelaciones de escuelas públicas, el Estado hay un comité, digamos, dentro de cada escuela tiene un comité organizador que es una junta directiva de padres de familia, y entonces hay un presidente, un tesorero, hay un vocal, etcétera, y ellos plantean las necesidades que tiene la escuela al Estado. El Estado, lógicamente, pide una serie de requisitos a la junta directiva de los padres de familia. El Estado le deposita la cantidad, digamos, en base a las cotizaciones directamente a esa junta directiva de padres de familia. Y la junta directiva de padres de familia se encargan, ya con el depósito del proyecto en su cuenta, de realizar el pago a la persona que eligieron para realizar el proyecto. Entonces funciona más como un proyecto privado ahora que como público, como tal, porque en público nosotros tenemos que licitar, así se le llama, proceso de licitación. Entonces, tenemos que competimos con otras empresas, por supuesto, para poder eh, comparar. En este caso, el Estado compara las propuestas y, lógicamente, pues mide los riesgos, las garantías, un protocolo que seguir. Entonces, Eh, aquí habla de los montos, por ejemplo, de los montos cuando son superiores a tal cantidad de quetzales, pues ya no se puede pagar solo así, sino 25,000 quetzales, que el proceso es distinto. Sí hay que hacer un proceso, pero es más fácil. Ahora, si es mayor a caja chica, entonces el monto de lo que se está cotizando, pues entonces ahí sí es un protocolo de licitación como tal, no se cotiza, hay un montón de papelería que hay que adjuntar del dueño de empresa, patentes, etcétera. Todo eso está aquí. Entonces, importante que lo sepamos porque puede ser que usted en algún momento se dedique a trabajar para el Estado, ¿verdad? Porque no,
Lo que hay que tomar en cuenta es que si usted va a trabajar para el Estado, tiene que tener crédito, porque el Estado trabaja con crédito, o sea, no le pagan de una vez, tarda. Y dependiendo de la magnitud del proyecto, es el tiempo que tarda en pagarle el proyecto, ¿verdad? Entonces tiene que tener usted cierta, digamos, de la empresa para poder financiar, digámoslo así, el proyecto o lo que se va a hacer, para que posteriormente a la entrega, pues usted todavía esperar de un mes o qué sé yo, dependiendo de la magnitud, como les decía, que el Estado les pague a ustedes. Entonces es un proceso distinto, así que aquí está el reglamento, está la ley para que la puedan leer detenidamente, siento que es importante, por lo menos para tener la noción, ¿verdad? Por si usted en algún momento toma la decisión y quiere, o se les da la oportunidad, ¿verdad? Porque todos podemos trabajar para una entidad pública o privada, o sea, eso es, eh, usted graduado, pues es libre de elegir si trabaja para el Estado o para entidades públicas o solamente se dedica a lo privado, ¿verdad? Entonces, no tiene restricción alguna, digámoslo así, todos pueden aplicar una vez cumplan con todo el proceso. Entonces, por eso es importante mencionarles esta parte del proceso. Así que esos básicamente son los 5 documentos que yo les estoy compartiendo acá. Necesito que esos documentos los lean y posteriormente pues nos vamos a la parte de actividades, ¿verdad? En la parte de actividades pues módulo aprendizaje 2 y aquí está lo que corresponde al tema, que es básicamente elaborar un ensayo en base a los requisitos mencionados, como siempre, ¿verdad? Que si se les olvidan, pues recuerden que está acá en información general. Eso sobre esos temas y aparte pues un aporte en el foro de discusiones de los temas vistos para antes del próximo martes 22 de septiembre, antes de las 7 de la noche. Eso es, luego entonces en el foro de discusiones tenemos el tema 10, bueno, no lo tenemos, ahorita lo voy a colocar. Así que no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto o algo, algún comentario que quisieran realizar. Leyes y decretos varios. Entonces, o si todo está claro de lo que tienen lo que corresponde esta semana, entonces lean los documentos, analícenlo desde ese punto de vista que yo les estoy mencionando y posteriormente, pues en base a esa información, su ensayo, ¿verdad? Y hacen soporte. No sé si hay algo que deseen comentar o tengan duda o si todo está claro, también les voy a agradecer que me lo coloquen por lo menos en el chat para que yo sepa que están todo bien. Entonces, bueno, eso sería básicamente. Bien, si no hay dudas, entonces solo recordarles por favor su participación en los foros es importante, tanto de los puntos de cada una de las actividades como se solicita para que vaya completa la nota, como también del conversatorio del libro que es semanal. Recordemos que el martes los 10 puntos de este conversatorio, sino de todos sus aportes semanales que ustedes han estado realizando en este foro, ¿verdad? Entonces es importante cada semana estar haciendo, usando el libro, El monje que vendió su Ferrari, y porque es un libro bastante interesante, así que recordarles eso nada más y bueno, que avancen, que lean y que se preparen porque ya la próxima semana pues es la última antes del... Okay, entonces, éxitos en todo lo que hacen y que sigan bien de salud, que su familia también esté muy bien de salud. Espero lo mejor para ustedes y cada uno, de verdad, que se cuiden mucho porque eh, pues el virus sigue ahí, así que cuidado, ¿verdad? Cuidado con las precauciones y que estén muy bien y que aprovechen su tiempo al máximo. Así que cualquier duda, recuerden que lo pueden realizar y estamos para servirles, ¿ok? Así que éxitos, bendiciones y que pasen una feliz semana, chicos.